Bueno, muy buenas tardes. Les doy la bienvenida, Marta Carrillo, Lorena Bogoya. Bienvenidas a la segunda sesión de este día. Vamos a empezar a las 2:09 de la tarde y vamos a hablar de la inteligencia emocional como quedamos esta mañana. Entonces hablábamos que la inteligencia emocional es la capacidad de regular nuestras emociones, de aprenderlas a controlar, ¿cierto? A administrar, porque a veces o nos desbordamos para un lado o para el otro, es decir, de forma negativa hacia la parte agresiva o de forma negativa hacia la parte pasiva. Y pues realmente la inteligencia emocional debe ser muy asertiva en todos los momentos que sea necesario. Entonces, la inteligencia emocional, no sé si tengan la disponibilidad de los micrófonos para que no sea yo solita leyendo y hablando, sino que ustedes me puedan ayudar y sea participativa la clase. Hola, profe, buenas tardes, sí, señora. Hola Lorena, muchas gracias. ¿Me ayudas entonces? Vale. Inteligencia emocional es la capacidad de las personas a relacionarse, a expresar sus sentimientos y controlarlos. Ok, muchas gracias Lorena. Así es. Entonces, la inteligencia emocional es la capacidad que el ser humano tiene, ¿sí? Para relacionarse con otras personas, ¿sí? Expresar sus sentimientos y sobre todo, pues controlarlos, porque eso creo que es ahí donde está, digamos, a veces la falla, porque nosotros expresamos, pero no sabemos controlar nuestros sentimientos y es ahí donde fallamos. Entonces aquí hay unas diferencias entre el hombre y la mujer. ¿Sí? La forma en que actuamos, los hombres le dan más sentido a la parte sexual, ¿cierto? Por eso hay una hormona súper gigante en la cabeza del hombre, en este caso, ¿no? Hablando del sexo, digamos que a ellos le ponen más atención a esta parte, les gusta más estar pendientes de, bueno, de las mujeres bonitas, ¿cierto? Es un tema que a ellos les gusta abordar demasiado. ¿No? Entonces, por eso está súper gigante ahí esa hormona o glándula en la cabeza. ¿No? Otra es un periodo de concentración. Vemos que los periodos de concentración en el hombre son pequeños, es decir, que ellos no tienen tanto la habilidad de concentrarse, digamos que son en periodos cortos y por eso, digamos que la habilidad es un poco, digamos, negativa para ellos, ¿sí? Pero ellos tienen otra, por ejemplo, les encanta, dice acá que adicción al mando a distancia, les encanta dar órdenes a través del teléfono, ¿cierto? A distancia, que les hagan caso, ellos son muy, digamos que, diligentes en esa parte. Buenas tardes, Leslie. Estamos hablando de las diferencias, digamos, de forma de ser del hombre y de la mujer para lograr así también entender en la parte emocional al hombre y entender a la mujer, ¿sí? Entonces estamos hablando de algunas características a las cuales, digamos que el hombre le da más énfasis a algunos temas y las mujeres a otros. Digamos, según esta estadística, no quiere decir que definitivamente eso sea en todas las mujeres o en todos los hombres, ¿sí? Hay hombres que pues son diferentes, de pronto tienen una forma de ser diferente y bueno, entonces acá dice que el análisis de la zona pública femenina, bueno, el caballero le encanta como poner mucho cuidado en esa parte, ¿sí? Ahí dice que la puntería al orinar, ahí digamos que está pequeñita, ¿sí? La capacidad de él, porque ese es un problema, digamos que nosotras siempre estamos peleando porque el baño está mojado, sobre todo con los caballeros, pues porque ellos no le ponen mucho cuidado a esa parte. Aquí hay otra
pequeñita que dice glándula de escuchar a los niños cuando lloran de noche. Bueno, no son todos los hombres, sino es en general como tal que todos los hombres sean así. Pero la mayoría de los caballeros no les gusta levantarse de noche, no les gusta que les interrumpan el sueño, no les gusta que los llamen para que hagan algo en la noche, sobre todo cuando son padres, de pronto que ayuden a ver a los niños. Es una situación difícil para ellos. Obviamente, ellos lo deben hacer. ¿Por qué? Porque son los padres de esos niños, ¿no? Y porque están en el derecho. Y es una forma de compartir las tareas con la mujer. ¿Mm? Pero a veces les cuesta esta parte. Las glándulas de las excusas, acá está, es bastante grande, digamos que se excusan bastante, buscan excusas para, digamos que, ¿cómo les digo? Para justificar a veces lo que no accionan rápidamente. El escape de preguntas personales, a ellos no les gusta que les aborden su vida personal, son muy calladitos, son muy reservados y por eso entonces al preguntarle algo personal ellos lo evaden rápidamente. ¿No? Los deportes de los hombres, ellos les dan mucha prioridad a los deportes, sobre todo al fútbol, algunos, otros al baloncesto, ¿cierto? Otros al tejo, otros tienen la costumbre de jugar juegos de mesa, entonces les gusta mucho esa parte y le dan mucho tiempo a esa parte de los juegos, le ponen mucho cuidado, van al estadio. ¿No? La habilidad de conducir coches. Para ellos, digamos que la conducción no es nada frustrante, para ellos es súper genial, aprenden rápido, les gusta. Para nosotros también, pero digamos que no somos tan hábiles como ellos, ¿sí? Ya ahorita vamos a ver la de los hombres. Eh, ¿Qué más dice acá? Sí. Acá arriba hay una glándula que dice planchar. Para ellos no les gusta planchar. Y en la buena presentación de su ropa, a veces ellos, digamos que cometen ese error porque se ponen la ropa sin planchar y obviamente si estás yendo a un trabajo, a una entrevista, pues vas a quedar mal como caballero, ¿no? Porque no les gusta planchar y entonces les da pereza y se ponen la camisa así y piensan que no está tan arrugada, ¿cierto? Empiezan a verla muy planchada, pero luego en la calle o en la entrevista o con los amigos en la reunión, alguien se manifiesta diciéndole que sí se fue la luz en la casa, ¿sí? Pero es por eso, porque a ellos no les gusta mucho planchar. Abajo dice que las habilidades domésticas. No les gusta hacer mucho oficio en la casa, pero hay algunos que sí son muy juiciosos. Yo conozco hombres que son muy juiciosos en su casa, le ayudan a su esposa, ven los niños, están pendientes de ellos, se turnan las tareas y no hay problema, ¿sí? Pero la mayoría de caballeros no les gusta hacer esos oficios en la casa que deberían, obviamente, porque hacen parte y sobre todo también ensucian, también comen, también viven, ¿cierto? Y deben ser conscientes. Partícula para escuchar al otro. Digamos que, mire, aquí está bien pequeñita porque a ellos no les gusta escuchar a nadie, digamos que no están tan pendientes de esa característica, la empatía, de mirar, pero digamos que en las ventas es parte importante, la empatía y poder escuchar a las personas, pero a ellos les cuesta un poco eso. Entonces esas son como las características del hombre como tal, ¿sí? No sé si tengan alguna pregunta o no, todo está ahí. Aquí tenemos el cerebro de la mujer. Entonces, para la mujer es importante la ropa, que esté bien limpia,
¿cierto? Que sea presentable, que se vea linda y les gusta mucho vestir bien. ¿Mm? Entonces, por eso está súper gigante y ahí ¿mm? El olfato para todo lo que brilla. La mujer es muy limpia. ¿Mm? Le gusta que todo esté agradable, que esté limpio, que esté organizado. Le gusta pues, que el piso brille, que todo esté muy bien. ¿Mm? Las mujeres, digamos que nos enfatizamos mucho en esa parte. La memoria para culebrones, dice acá. Nosotras somos muy históricas. Ha pasado 3, 4, 5, 6, 10 años y todavía le recordamos a las personas el error que cometió, la situación que sucedió, ¿cierto? Porque nosotras nos cuesta olvidar o a veces nos cuesta perdonar y por eso recordamos todo eso, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a, digamos, hacer borrón y cuenta nueva. Si perdonamos, ya quiere decir que no vamos a recordar esa parte. ¿Mm? Dice, aniversarios y cumpleaños, estamos muy atentas a las fechas, estamos pendientes, somos muy detallistas, organizamos las reuniones, adornamos, miramos cómo homenajeamos a los que cumplen años, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros amigos, ¿cierto? Estamos muy pendientes, a nuestra familia. Generador de dolores de cabeza. Sí he escuchado mucho que a nosotras nos duele mucho la cabeza y a veces no es que nos duela, sino que ya es como una muletilla que tenemos. Cualquier cosa, cualquier situación, estamos cansadas, nos duele la cabeza. Y eso nos caracteriza y digamos que, mira, ya está ahí en los índices de gustos o de características de la mujer. ¿Mm? Y somos muy habladoras, por eso ahí dice que bla, 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 bla. ¿Por qué? En cualquier lugar donde vayamos, si alguien nos habla o nos pregunta, empezamos a hablar con la persona, entonces traemos temas y no nos cuesta, ¿cierto? No nos cuesta, hablamos mucho, dice acá. Eh, Compras compulsivas. Cuando tenemos dinero, ¿qué hacemos? Nos encanta gastarle el dinero, supuestamente ahí. Entonces, por eso, digamos que esa glándula es un poco grande. Comprensión de chistes. Nos cuesta comprender los chistes. Por lo menos a, a veces no los entendemos y nos tienen que hacer el dibujo, como dicen, o explicarnos porque a veces no sabemos de qué están hablando. En cambio, entre hombres, digamos que se ríen y uno como de qué se trató, qué pasó, ¿cierto? Nos perdimos. El chiste, ¿por qué? Porque no los comprendemos. El manejo de ordenadores. Bueno, nosotras no estamos tan adaptadas y sobre todo acostumbradas a manejar los computadores. ¿Mm? Y nos cuesta aprender. No estoy diciendo que no podamos, solamente que pues se nos dificulta un poco, según acá la estadística de lo que dice, ¿no? La conducción de coches, mírela, tan chiquitititita. Porque la estadística dice que para nosotras las mujeres es más difícil aprender a manejar y sobre todo somos muy nerviosas. Entonces nos cuesta, ¿cierto? Iniciativa en el sexo, no somos tan súper geniales, no todas obviamente, ¿cierto? Pero digamos que es una estadística y una característica, que no tenemos tanta iniciativa en la parte del sexo, ¿sí? Sino que siempre como son los caballeros. Abstención ante lo superfluo. Entonces, como que nos abstenemos de todo lo que no tenga sentido, ¿sí? De todo lo que para nosotros, digamos que no tiene sentido y sobre todo valor. ¿Mm? ¿Qué más dice acá?
Nada más. Así es. Esas son las características, según es la estadística, ¿no? Con la que hicieron estas diapositivas. Entonces, ¿tienen alguna pregunta o algún aporte o no? Así está bien. Marta, Lorena, Leslie. Entonces, vamos a leer las cualidades de la inteligencia emocional. Y por favor, Leslie, si tienes tu micrófono disponible, me ayudas a leer. Vale, sí, señorita. Gracias. Conciencia de uno mismo es la capacidad de reconocer los propios sentimientos, emociones o estados de ánimo. Ok, entonces las cualidades de la inteligencia emocional es reconocer nuestros estados de ánimo, nuestros sentimientos, ¿sí? Esa es una de las cualidades de la inteligencia emocional, aprender a reconocer cómo me siento. Si me siento triste, si me siento alegre, si me siento tal vez decepcionada o tal vez enojada. Entonces, ¿cómo estoy? Cualidades de la inteligencia emocional. Entonces, aquí va la segunda cualidad, dice acá, equilibrio anímico. Por favor, Lorena, si estás ahí, ¿me ayudas? Si puedes. O si no, Marta Carrillo, si puedes ayudarme a leer. Entonces dice, el equilibrio anímico es la capacidad de controlar el mal humor para evitar sus efectos perjudiciales, entendidos estos en términos de conductas indeseables. Entonces el equilibrio anímico, aprender a regular nuestras emociones, a controlar nuestra rabia, nuestra impotencia, ¿cierto? Nuestro ego. Todo esto es perjudicial si no lo aprendemos a controlar. No está mal sentirlo. Es decir, si tú pasas por una situación adversa y sientes rabia, está bien. Pero lo que está mal es cuando nos desbordamos y nos salimos de control. Cometemos errores, tratamos mal las personas y pues eso obviamente nos va a lastimar a nosotros. Vamos a traer consecuencias graves a nuestra vida por no saber regular nuestras emociones. Motivación. Es la capacidad para autoinducirse emociones y estados de ánimo positivos, como la confianza, el entusiasmo y el optimismo. Entonces, la motivación es esa que tú tienes contigo mismo, ¿sí? Contigo mismo para poder inducirte a la confianza personal, a tenerte paciencia, a ser optimista, a ser entusiasta, positivos. ¿No? Control de los impulsos. Es la capacidad de aplazar la satisfacción de un deseo en aras de un objetivo. Entonces, muchas veces tenemos metas, ¿sí? Y esas metas, pues, nos implican un, ¿qué? Un deber y además un esfuerzo. Pero a veces, como que nos cuesta, perdemos el control o simplemente nos desbordamos en nuestros gustos y pues obviamente los objetivos se van a alejar mucho más si no estamos pendientes de esa situación. La sociabilidad. ¿Me ayudas a leer, por favor, Leslie, si estás ahí? Sí, señora. Dice sociabilidad. Si las 4 cualidades anteriores tienen relación con el conocimiento y el control de las propias emociones, la sociabilidad tiene que ver, en cambio, con el
interfiere en cambio con el conocimiento y control de las emociones y estados de ánimo de los demás. Cuanto más hábiles seamos para interpretar las señales emocionales de los demás, mejor controlaremos las que nosotros mismos transmitimos. Entonces vamos a ubicarnos en un contexto que déspota, como agresivo, complicado. Vamos a ubicarnos ahí y vamos a mirar cómo nos vamos a comportar. Si nos gritan, si nos reclaman cosas que no son, o nos dicen que somos mentirosos, ponen palabras en nuestra boca que no son. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Sí? Todo esto es importante aprenderlo a regular, aprender a contestar si vamos a contestar. Y si no, a veces incluso el silencio es mejor a contestar algo incorrecto y sobre todo que perjudique mi estado emocional y también que perjudique el estado emocional de otros. Bueno, aquí ya se terminó la presentación, pero vamos a ver este video que nos habla de las 10 cualidades, ¿sí? Donde digamos que son 10 cualidades que como seres humanos debemos. 10 cualidades que tienen las personas con alta inteligencia emocional. Entonces, vamos a mirar si esas cualidades las tenemos. Tranquilas, no les voy a preguntar si las tienen, solamente es para que ustedes analicen si las tienen o no. Y empiecen a trabajar, a mirar de qué manera pueden hacer que su ser crezca en esas cualidades, ¿sí? Que usted puede entonces empezarse a capacitar, a regular sus emociones, a trabajar en ellas y entonces poder tener estas cualidades que nos ayudan a estar adecuadamente entre grupos o entre personas sin necesidad de ir a cometer errores, a ser asertivo emocionalmente. Entonces vamos a poner cuidado. ¿Qué es exactamente la inteligencia emocional? La capacidad de identificar con precisión nuestras propias emociones, así como las emociones de los demás. La capacidad de utilizar las emociones y aplicarlo a tareas como el pensamiento y la resolución de problemas. La capacidad de gestionar las emociones, incluyendo el control de nuestras propias emociones, así como la capacidad para animar o calmar a otra persona. Como dijo Goleman, ninguna cantidad de inteligencia puede compensar la falta de habilidades emocionales y sociales, cada vez más importantes, especialmente dentro del mundo profesional. Aquí te presentamos 10 cualidades que las personas con alta inteligencia emocional tienen. No son perfeccionistas. La persona emocionalmente inteligente sabe que la perfección no existe. Rechaza la frustración y la sensación de fracaso que acompañan a esa constante búsqueda de la perfección. Es alguien consciente de que la búsqueda del perfeccionismo le dejará colgado en los defectos de los demás, así como los suyos propios, y que hay expectativas que no son emocionalmente maduras. Tratando de ser perfectos a todas horas, no seremos capaces de disfrutar nuestros logros. Conocen sus fortalezas y debilidades. Sabe cómo valorar sus puntos fuertes y cómo utilizarlos de forma que puedan compensar sus debilidades. En el trabajo y en su vida social, elige deliberadamente situaciones que pongan de manifiesto sus puntos fuertes para que pueda tener éxito. Siempre que le es posible, también elige a los amigos y compañeros de trabajo que comparten sus puntos fuertes y pueden ayudarle con sus debilidades. Están automotivados. Su motivación le viene de dentro y no desde una fuente externa. No busca una recompensa para lograr sus objetivos, porque la motivación viene de él mismo. Tiene claros sus objetivos y que no necesitan recordatorios. Las personas emocionalmente inteligentes son capaces de establecer tareas por sí mismas y trabajar en ellas por su cuenta. Tienen empatía por los demás. Las personas con alta inteligencia emocional tienen mucha empatía. Eso significa que se interesan de forma genuina por las otras personas.
tienen la capacidad de sintonizar con el lenguaje corporal y expresiones faciales para entender las emociones de la gente, incluso sin palabras. No se centran en los errores del pasado. Se dan cuenta de que no hay nada que ganar por aferrarse al pasado. Es alguien capaz de recordar sus errores lo suficientemente bien como para aprender de ellos, pero sabe mantenerlos a una distancia suficiente para evitar que las experiencias negativas invadan su presente. Es consciente de que su pesar le impediría aceptar plenamente el presente. No se distraen con facilidad. Es capaz de estar completamente presente en cualquier tarea que esté haciendo. Se centra en completar una tarea cada vez y no permite que otras tareas o distracciones se interpongan en su camino. Reconocen la diferencia entre la multitarea y el multienfoque. No va a cambiar sus metas hasta que éstas se lleven a cabo. No se desvían de sus objetivos por cosas como las redes sociales o algunos pensamientos negativos. Saben equilibrar el trabajo con la vida social. No importa lo ocupado que esté con el trabajo o los estudios, sabe lo importante que es encontrar algo de tiempo para su vida social. Tiene un buen conocimiento de sus habilidades y de cuánto tiempo le llevará a lograr las cosas. Entiende que debe trabajar duro para lograr el éxito, pero también sabe que a veces hay que ser capaz de desconectar por completo del trabajo para recargarse. Saben cuándo decir no. A veces, decir no puede ser difícil, pero las personas emocionalmente inteligentes saben cuáles son sus límites y reconocen que no pueden hacerlo todo. No se comprometen a largo plazo sin realizar primero un examen a fondo de lo que se les pide. Sabe cómo dar una respuesta como tal vez o voy a pensar en ello, en situaciones que posiblemente requieren su rechazo. Para ser emocionalmente inteligente, uno debe decidir sobre las prioridades y tener en cuenta que, al negarse a algunos compromisos, tendrán la oportunidad de centrarse plenamente en las tareas que ya tienen entre manos. No temen al cambio. Saben controlar sus miedos para que no les paralicen el camino hacia sus objetivos. El cambio es necesario para el crecimiento personal y profesional. Uno siempre debe estar preparado para cualquier cambio que se presente y ser lo suficientemente flexible como para adaptarse cuando sea necesario. Tienen una actitud positiva hacia el cambio y reconocen que les estimula y les conduce a mejores cosas. Saben cómo manejar sus emociones. Las personas emocionalmente inteligentes son capaces de reconocer sus emociones y averiguar por qué algo les molesta, con el fin de llevar a cabo algunas acciones para mejorar la situación. Saben que la ira necesita ser canalizada y dirigida adecuadamente hacia situaciones y eventos en lugar de hacia personas. Son racionales y mantienen sus emociones bajo control. También son confiados y seguros de sí mismos, lo suficiente como para no ofenderse por cosas triviales. Esperamos que este vídeo te haya gustado y te sirva de ayuda. Hasta pronto. Lo que sucede con la parte emocional es que muchas veces, y la mayoría de veces diría yo, tenemos una baja autoestima. Al tener una baja autoestima, entonces chocamos con el comportamiento de los demás y no nos adaptamos o no sabemos, más bien, manejar las situaciones de una forma asertiva, ¿sí? Y eso pasa en nuestra casa cuando tenemos diferencias con nuestra pareja, cuando tenemos diferencias con nuestros hijos, con nuestros padres y de pronto nos desbordamos emocionalmente. Sentimos que no nos entienden y en ese sentimiento entonces empezamos a pensar que somos víctimas, ¿sí? Víctimas del maltrato, víctimas de la imponencia, víctimas del ego, víctimas de muchas situaciones. Entonces, al creernos víctimas, pues nuestra autoestima baja totalmente y pensamos que otros nos tienen dominados o que hacen lo que quieren con nuestra vida, cuando definitivamente no es así, ¿sí? Pero como la mente es tan vulnerable, entonces si tú empiezas a darle esos pensamientos, la mente se lo cree, tú te lo crees y empiezas a actuar de esa manera, ¿sí? Tal vez a escondidas, a hacer muchas cosas, de pronto que no se encuentran los demás, porque
piensas que los demás no te van a tener en cuenta y sobre todo no te van a respetar, no quieren salir adelante o bueno, lo que sea, ¿sí? Pero realmente es tu actitud la que está siendo vulnerada, es decir, que de alguna manera tú mismo te estás saboteando esa seguridad que deberías tener, ¿sí? No sabemos cómo manejar esas emociones y por eso entonces chocamos con los demás porque no les reclamamos o no hablamos de una forma asertiva, sino que lo hacemos tal vez de una forma agresiva o pasiva. Agresiva cuando le reclamamos, bravos, enojados y casi que pegamos, somos o reaccionamos de una forma violenta, ¿cierto? O tal vez a gritos, imponiendo. ¿Mm? O de la otra manera que es pasiva, tal vez nos callamos, dejamos que piensen, que digan, que hagan y nosotros no hacemos nada, ¿sí? Porque tal vez tenemos miedo, tal vez estamos siendo intimidados, porque en mí no está la capacidad de amarme a sí mismo y entender que no es la posición en la que me debo poner como ser humano, ¿sí? Que es como víctima o tal vez vulnerable. Entonces, debemos ser asertivos en esa parte. ¿Y qué es asertivo? Aprender a aceptar que todas las personas no piensan igual a nosotros. Incluso nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros amigos no lo hacen. No van a pensar igual que yo, ¿sí? No van a actuar igual que yo. Pero en ese orden de ideas no es mi asunto. Cada quien tiene su forma de ser. Cada quien es un ser único e inigualable. Y a veces, si la persona quiere cambiar, va a cambiar porque él quiere o porque ella quiere, ¿sí? No porque tú le impongas, no porque tú le exijas. Tal vez momentáneamente lo haga, ¿sí? Y si lo haces de buena manera, con amor, de una forma asertiva, eso incentiva a las personas a cambiar. Y pueda que eso suceda. Pero si lo haces de una manera brusca, grosera, atrevido, uno, ¿cierto? Orgulloso, imponente, así las personas no cambian, se camuflan, ¿sí? Pero no cambian porque se sienten agredidos, porque piensan que están vulnerando sus derechos, porque dicen, así soy yo quiero ser así y me están cohibiendo, ¿no? Entonces, por ese motivo, tenemos que aprender a ser asertivos emocionalmente y a tratar las personas y también a entenderme a mí mismo, ¿no? Entonces aquí tenemos personas con poca inteligencia emocional. ¿Cuáles son las características de esas personas con poca inteligencia emocional? Vamos a mirar cuáles son. Pero cierro mi cámara y mi micrófono para tal fin. Bienvenidos todos a un nuevo e interesantísimo video. En esta oportunidad les traemos 8 signos de personas con baja inteligencia emocional. No solo existe la inteligencia global, que se mide a través de test de coeficiente intelectual, sino que también existen varios otros tipos, como la inteligencia emocional, la cual algunos expertos sugieren que es incluso más importante que el CI a la hora de tener éxito en la vida. Las personas con poca inteligencia emocional tienen problemas en varios aspectos de las relaciones sociales. Muchas veces, cuando tenemos problemas con otros, puede ser que ellos tengan baja inteligencia emocional o que uno sea el que tenga baja inteligencia emocional y que requiere un poco de trabajo para mejorar. A continuación les mencionaremos 8 signos clásicos de personas deficientes en su nivel de inteligencia emocional. 1. No entienden cómo se sienten los demás. Estas personas son poco empáticas y ajenas a los sentimientos de los demás. Pueden no poder discriminar si una persona está feliz o enojada. Habitualmente se enfadan porque los demás esperan que ellos sean capaces de darse cuenta de ciertas emociones básicas, las cuales ellos no comprenden ni les parecen importantes. 2. Tienen muchas discusiones. Las personas con bajo nivel de inteligencia emocional tienden a sufrir tratando de entender las emociones de los demás y a menudo entra en discusiones sin considerar cómo se están sintiendo los otros.
3. Se niegan a escuchar el punto de vista de otros. Estos individuos a menudo sienten que tienen la razón y defienden su postura firmemente. Muchas veces, como están seguros de estar bien, ni siquiera escuchan lo que los demás tienen que decir. 4. Culpan a otros de los errores. Estas personas no tienen noción de que sus propias emociones pueden producir problemas. Cuando las cosas salen mal, su instinto es culpar a los demás. Tienden a sentirse victimizados y amargados y se niegan a aceptar la responsabilidad de los errores, aunque hayan sido hechos por ellos mismos. De alguna forma culparán a los demás por ponerlos en esas condiciones o no ayudarlos, etc. 5. No logran enfrentarse de buena manera a situaciones con alta carga emocional. Las emociones intensas, sean propias o de los demás, les resultan difíciles de comprender. Por ello tienden a evitar situaciones donde vaya a haber emociones fuertes. También es común que oculten sus verdaderos sentimientos. 6. Dificultad para mantener amistades. Como resultan ser insensibles y duros, tienen dificultades manteniendo o haciendo amistades. La amistad requiere de entrega mutua, compartir emociones, dar apoyo y muchas otras cosas que a estas personas les resulta difícil entender. Presentan exabruptos emocionales súbitos. La habilidad para regular, entender y controlar sus emociones es escasa. Estos sujetos pueden tener explosiones emocionales inesperadas, desproporcionadas e incontrolables. 8. Piensan que los demás son muy sensibles. Suelen actuar o decir cosas inapropiadas para la ocasión, como por ejemplo contar chistes en un funeral, y cuando alguien les reprocha, ellos sienten que están bien y que son los demás los que son demasiado sensibles. Como son incapaces de darse cuenta de los sentimientos de los demás, no notan que lo que están haciendo puede ofender a otros. Así que ya lo saben, poca inteligencia emocional puede crear problemas en múltiples áreas de la vida de una persona, especialmente en las relaciones interpersonales. Afortunadamente esta se puede trabajar y mejorar, así que si piensan que son así o conocen gente así, no está todo perdido. Déjenos sus comentarios, suscríbanse al canal y nos vemos. Bueno, entonces vemos que realmente, si no tenemos cuidado, podemos caer en error. Y no es, como les digo yo, no estamos exentos, ¿cierto?, de esas situaciones. Y es porque de alguna manera nos hemos mentalizado de una forma errónea quiénes somos. Pero si yo aprendo que yo soy capaz, que yo puedo, que yo tengo habilidades, que soy inteligente, que soy feliz y que debo ser feliz conmigo misma. A veces yo dependo de otra persona para ser feliz. Si el otro sonríe, si el otro me trata bien, entonces yo estoy feliz. No es así. Tú eres única, inigualable e individual, independiente de que vivamos con otra persona, con nuestra pareja, con nuestros padres, con nuestros hijos, con algún amigo o amiga, no sé, ¿cierto? Pero no dependemos de nadie, somos independientes y eso a veces nos cuesta, porque si la persona, por decir algo, se tomó la atribución de ir a algún lado sin decirte, tú piensas que es una grosería, ¿sí? Porque esa es la comunicación que piensas que debe haber entre ustedes dos. Entonces, en lugar de haber un diálogo asertivo con esa persona, tal vez yo voy a reclamarle de una forma negativa a esa persona. Tal vez voy a alegar con él, voy a reclamarle como si fuera la persona mía, porque a veces también hacemos eso, ¿no? Pensamos que tenemos todo el derecho sobre las personas y violamos también sus derechos, pensando que tiene que darme cuentas de todo. Y entonces nos gusta mantener el control en la vida de los demás y cuando ellos empiezan a hacer cosas a escondidas porque se sienten frustrados y sobre todo como ahogados, ¿sí? En una relación tóxica, porque eso pasa, se vuelve tóxica la relación cuando nos volvemos así, controladores, vigilando, miramos el celular a escondidas a ver si tiene. No tenemos que llegar a ese extremo, ¿sí? Nadie.
ninguna persona. Si esa persona no te respeta y no te tiene en cuenta y no vive de una manera feliz contigo, entonces ahí pasa algo, ¿sí? Y tú tienes que calmarte, regular tus emociones y empezar a mirar inteligentemente. Por eso se llama inteligencia emocional. ¿Qué hacer con tu vida? No con la vida del otro, es con tu vida. ¿Cómo debes empezar a manejar tu vida de una forma asertiva? Que te saque adelante a ti, ¿sí? Que es que vivo con otra persona y bueno, pues él tiene su forma de ser. Yo te lo aseguro que si tú cambias tu forma de ser, tu actitud, tu, no sé, tus costumbres, ¿sí? Y todo eso son hábitos que hemos cogido poco a poco en nuestra vida y que han dañado nuestra inteligencia emocional. Entonces, yo te aseguro que si tú cambias y empiezas a manejar de una forma asertiva y sobre todo a capacitarte para manejar tus emociones de una forma correcta, la otra persona también va a cambiar. ¿Por qué? O las otras personas, si son tus hijos, si es tu esposo, tu pareja, tus padres, tus amigos, todos van a cambiar. ¿Por qué? Porque tú cambiaste y ya no te pueden tratar igual. Porque tu actitud pide un trato diferente, ¿sí? Entonces, así como tú te comportas, así se comportan las personas contigo. Entonces, la pregunta es, ¿estás dispuesto a cambiar? ¿O ya todo está bien, no tienes ningún problema, todo es chévere en tu vida y pues está bien? Felicitaciones, porque así es como debemos ser, felices, que todo esté andando debidamente, ¿cierto? Que yo tenga la capacidad de ser única, inigualable, independiente, autosuficiente, no depender de nadie. No debemos depender de nadie. Cuando hay dependencia, sea la que sea la dependencia, ¿sí? Emocional, económica, de alguna manera, siempre vamos a sufrir, vamos a llorar. Pero cuando yo me suelto de todas esas cosas y empiezo a creer que yo puedo ser autosuficiente, que yo me puedo amar a sí misma, que no necesito el cariño de otro para sentirme valiosa o valioso, entonces ahí empiezo a crecer. Cuando yo empiezo a ver que yo soy capaz y empiezo a ver que puedo proveerme, entonces en ese orden de ideas también todo cambia y ya no me hace falta lo que las otras personas o la otra persona me daba y tal vez de una mala forma, de una forma incorrecta, o tal vez pueda que sí lo dé de una buena forma, pero entonces yo le puedo decir, podemos descansar o tú puedes descansar un poquito y entonces puedes darte gusto también, porque a veces los gastos no permiten que nos demos un gusto, por ejemplo, comprarnos unos zapatos, ¿cierto? O tal vez comer algo diferente, siempre lo mismo. ¿Por qué? Pues por los gastos que hay. Pero cuando yo me creo autosuficiente y la otra persona también, entonces empieza a haber abundancia, ¿sí? Pero es porque nuestro chip mental cambió y entonces la parte emocional también cambia, ¿sí? Pero eso lo tenemos que entender. Si no lo entendemos, pues obviamente va a ser muy difícil y vamos a trastabillar con nuestras emociones, con nuestra mentalidad, con todo lo que tiene que ver con nuestra vida personal. ¿Mm? Entonces, para ello, tú tienes que aprender a darte tiempo para ti y empezar a hacer, ¿cómo se dice? Empezar a reconocer que hay cosas que hay que mejorar. Siéntate con una agenda o con un cuaderno en una hoja y escribes cómo te sientes, ¿sí? Escribe cómo te sientes. Y luego, después de que escribas cómo te sientes, escribe también qué quieres cambiar.
Cuando escribas qué quieres cambiar, entonces vas a escribir después de eso, ¿cómo lo vas a hacer? ¿De qué manera? ¿De qué herramienta te vas a valer o herramientas te vas a valer para poder hacerlo? ¿Sí? Y todas estas cosas van a ir fluyendo de una manera tranquila y natural, sin, sin esfuerzo, es decir, porque todo va a fluir a la manera que tú lo vas pidiendo, ¿sí? No tanto sin esfuerzo, más bien sin presión, ¿sí? Sin sentirte coaccionada a hacerlo, sino que tú misma vas a poderlo realizar, ¿sí? Y vas a poder también manejar las situaciones que estén pasando en tu hogar o en tu vida, a nivel personal, a nivel laboral, a nivel familiar, ¿sí? A nivel social. Porque a veces nuestra forma de ser pues hace que otras personas nos traten de alguna manera incorrecta, ¿sí? Que no nos den el valor. No podemos irle a decir, oiga, no me trate así, ¿cierto? Sí lo podemos hacer, pero a la persona no le va a interesar eso, ¿sí? Y más si esa persona también está pasando por dificultades emocionales y tiene un mal manejo de la inteligencia emocional, pues, ¿cómo le vamos a pedir? ¿Cierto? No se puede. Él o ella también tiene que imponerse a hacer ese trabajo, pero no lo van a hacer si están en ese rol del maltrato, de la injusticia, de la mala comunicación, ¿no? Entonces no lo van a hacer. Obviamente que no se van a tomar el tiempo para entonces empezar a decir qué es lo que me está pasando, por qué me comporto así, por qué esto así o por qué esto así o por qué, ¿sí? Entonces hay que hacer un par en nuestra vida, caernos, rendirnos, decir, ya, hasta acá llego y entonces retomo mi vida. ¿No? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún aporte? Marta, Lorena, Leslie, ¿están ahí? Todo claro. Ok, Lorena. Ok, Leslie. Ok. Entonces, voy a presentar un video, solamente que ese video tiene derechos de autor como el de ayer y obviamente no va a ser tan fácil verlo a través de la grabación, ¿cierto? Entonces, ese video se llama los fracasados, los 10 fracasados más importantes del mundo. Vamos a mirar algunos ejemplos de estas personas y cómo ellos pudieron salir adelante a través de esa inteligencia emocional. Pero voy a dejar de grabar pues porque no puedo grabarlo si no me deja subir el video. No tanto que no lo deje subir, me lo deja subir, pero ustedes no lo podrían ver o los estudiantes que entren a la videoconferencia. Entonces, los que lo quieran ver se llaman los 10 fracasados más famosos del mundo, ¿sí? Entonces, ya dijo el nombre, entonces voy a dejar de grabar por ahora. Cerrar el día de hoy nuestra clase con sus conclusiones y sus aportes, porque pues bueno, ya abarcamos el material y pues de pronto por lo que falta un poquito más de participación, entonces nos rinde más. Entonces, en ese orden de ideas, quisiera escucharlas para cerrar nuestra clase el día de hoy y poder, bueno, ir a descansar y hacer las actividades que están pendientes, ¿sí? Entonces, quisiera escucharlas. Leslie. Bueno, sí, señor. Bueno, me pareció, bueno, este curso, esos 3 días que llevamos, me pareció muy interesante, aparte que, bueno, he aprendido demasiado, también emocionalmente,
como aprendizaje. Siento que ha sido una experiencia muy bonita y pues yo en mi caso he aprendido demasiado en cómo actuar en diferentes áreas y cómo expresarme, y también que hay que perseverar y a pesar de los fracasos y todo se pueden lograr muchas cosas. Muy bien, muchas gracias, Leslie. Así es. Lorena, Marta. Bueno, yo creería que pues es que muchas veces nosotros como que nos rendimos tan fácil y no debería ser así. O sea, nosotros como cualquier ser humano tenemos capacidades, habilidades, actitudes, pero a veces pues nos dejamos llevar porque fracasamos en algo y no es así. Debemos tomar impulso y seguir. Creo que yo estoy hasta hoy, pero pues hoy estuve en la mañana, estuve en la tarde y pues en lo que he estado, verdad que hay cosas que uno está fallando y todo esto que tú nos has dicho nos ha servido como para como te dijera, como para completar, como para darnos cuenta de que sí se pueden hacer las cosas cuando uno se lo propone. Totalmente. Muchas gracias. Realmente es así, Marta. Gracias por tu aporte. Lorena, puedes escribir si de pronto no tienes micrófono o de pronto, bueno, no sé, pero puedes escribir. ¿Listo? Es importante aprender a comunicarnos y sobre todo a expresar nuestros sentimientos. Ese es un derecho que tenemos. Así como nosotros podemos expresar nuestros sentimientos y aprender a dar nuestro punto de vista y que otros tengan el respeto de aceptarlos y de comprender aunque no estén de acuerdo. Y así también nosotros escuchar a otras personas que den su punto de vista, que den sus opiniones y que pues aporten, ¿sí? Aunque no sea viable, aunque no estemos de acuerdo con esa persona, pero debemos respetar su punto de vista, debemos respetar sus opiniones y es un gana y gana, es decir, que todos tenemos el derecho y el deber de hacerlo, ¿sí? Y no por eso vamos a juzgar, vamos a criticar, vamos a como a tener algunas habladurías en contra de los puntos de vista de otros. Hay que recordar que hay que ser muy respetuosos, ¿sí? Con el punto de vista de los demás, aunque no sea acorde o aunque pensemos que no es el adecuado, ¿sí? Pero eso genera respeto y genera también confianza en las personas, ¿no? Y aprendemos a respetar, aprendemos a que hay no solamente una opinión, sino que hay muchas. Y dentro de todas esas opiniones podemos llegar a un acuerdo en el grupo, en equipo. Digamos que en un determinado momento dentro de una compañía, si estamos trabajando en equipo, es importante aprendernos a escuchar, aprender a aportar y aprender a poner en práctica algunas conclusiones sin, sin lastimar a nadie, simplemente dando solución a muchas cosas y haciendo que todo el ambiente laboral fluya, ¿sí? Si es en el trabajo, pero si es en la familia, también, ¿sí? Y si es tal vez en el grupo social al que yo pertenezco, donde a veces me aíslo, ¿no? Me aíslo porque siento que no soy escuchada o que tal vez mis aportes no son tan interesantes o que no me ponen cuidado, ¿sí? Entonces todo esto tenemos que cambiarlo y poco a poco lo vamos a cambiar. Eso no se logra de la noche a la mañana, pero cuando damos el primer paso, estamos haciendo algo importante en nuestra vida. Estamos haciendo que cambie mi vida para algo mejor. Y eso es importante comprenderlo. En ese orden de ideas, entonces voy a sentirme tranquila y feliz. ¿Sabían ustedes que todos los días el aceptarse a sí misma es importante? ¿Sabían ustedes que el decirse que se aman a sí mismas, que se aceptan como son, con defectos y virtudes y cualidades, es importante hacerlo? ¿Sabían eso ustedes? Entonces todos los días a veces no nos aceptamos y, y nos criticamos,
nos rechazamos y aceptamos las críticas de los demás para atacarnos a nosotros mismos, pero no debe ser así. Está bien, hay errores, sí, hay que aceptar, pero con mucho amor y cuidado hacia mí mismo. Eso se aprende poco a poco. ¿Mm? Gracias, Lorena. Dice Lorena, he aprendido a valorar mucho, a escuchar a otros, a reconocer errores. Puede que yo piense que estoy haciendo las cosas bien, pero no es así. Acepto las críticas constructivas. No te preocupes, está bien. Muchas gracias por compartir tu opinión y tu punto de vista. Eso es importante, ¿sí? Es importante manifestar nuestro punto de vista, aunque tal vez no sea aceptado. No importa, está bien, pero debe ser escuchado y tenido en cuenta dentro de las opciones que hay, ¿no? Entonces, mis queridas estudiantes, muchas gracias por participar, también por asistir a la clase. Y no sé si tengan alguna pregunta con respecto a las actividades que hay para hoy o estén claras y no haya ninguna pregunta. Ustedes me dicen. Para mí están claras. Ok. Marta, para ti. ¿Qué te iba a decir? Bueno, yo te quería comentar algo. Lo que pasa es que yo hasta hoy inicié o sea, me pude conectar con ustedes a participar en las clases, pues porque como hablaba ayer, pues hablé, ¿cómo es que se llama ella? Se me olvidó el nombre. Con Erika. Ajá. Sí, y le comenté el inconveniente que tuve. Pues antier fue un inconveniente, pues, personal por mi papá y ayer que quería iniciar mi clase, desafortunadamente en el sector donde yo vivo me dejaron desde las 7 hasta las 10 de la noche sin luz, yo le comenté a ella. Entonces yo quería hacerte una pregunta, ¿cómo hago para que tú me ayudes para las actividades que fueron de ayer y antier de los 2 días que yo no pude participar, o si de pronto hay unos videos para que yo los pueda mirar? Claro No sé ahí que cómo sí. es, porque en esa parte estoy perdida. Tranquila, Marta, ya te respondo. Y Bueno, Lorena me dice que, profe, no he terminado el taller de ayer. ¿Hasta cuándo hay plazo? Tranquila. Eso también le iba a decir a Marta. Vamos a hablar de los plazos. El plazo cada día de cada actividad, obviamente, es hasta las 11:59, pero para calificarlo sobre 100, ¿sí? Todas las actividades diarias se califican sobre 100. Entonces, si tú entregas tu actividad completa, bien presentada, contestando todos los puntos, te sacas 100 y la entregas a tiempo, te sacas 100. Esa es tu nota. Pero si tú la entregas un día después, también es bienvenida esa actividad. Solamente pues que no se va a calificar sobre 100, sino sobre 80, pero igual tu actividad va a ser tenida en cuenta y se va a calificar y vas a tener al día tus actividades y tu curso para que puedas recibir tu certificado y sigas con el proceso que tienes, ¿sí? Entonces no hay sí, problema. señora. Deben ver la videoconferencia si de pronto tienen alguna duda, ¿sí? Deben ver las videoconferencias o el material teórico que ahí se activa. Se activa todos los días para que ustedes lo puedan ver también y puedan estudiarlo. Las actividades siempre son sobre el material teórico que está en la plataforma. Las actividades siempre son sobre las videoconferencias que tenemos todos los días. Entonces no hay pierde. Pueden ver las videoconferencias o pueden ver el material teórico y ahí encuentran, digamos, algunas soluciones para poder hacer sus actividades. Y no pasa nada que las entreguen un día después o 2 días después. Solamente que se les baja un poco la nota, obviamente, pues porque no lo entregan a tiempo, pero igual tienen la oportunidad de entregarlo. ¿Listo? Marta Carrillo y Lorena Bogoya. Eso quedó Sí, entendido. señora, gracias. Bueno, listo, con mucho gusto. Entonces recuerden, me llamo Claudia Estupiñán, la docente de habilidades comerciales en call center y estoy para servirles. Entonces que tengan buena tarde.
Que les vaya. Gracias, profe. Feliz tarde. Bueno, feliz tarde. Gracias igualmente. Bueno.